Buenos días, jóvenes y señoritas, muy buenos días. Vamos a esperar a ver un momento. Mientras tanto, voy a ir compartiendo la pantalla. Me van indicando si logran visualizar. Ya estoy compartiendo la pantalla. Buenos días, Miss. Buenos días, buenos días. Vayan bien los comentarios que se tienen pues del Colegio SANE. Y vamos a ir viendo un pequeño video. Me van a ir indicando si logran escuchar. Somos de Huaraz y desde aquí operamos a nivel nacional. Puedes combinar 2 grados en solo un año. Sí, estamos reconocidos por el Ministerio de Educación de Perú y otorgamos certificados oficiales. Contamos con clases virtuales en vivo y también grabadas para que puedas estudiar a tu ritmo. Matricúlate en CANE tan solo 29 soles. También tenemos mensualidades a forma de pago. No pongas más excusas, termina tu secundaria con nosotros. Estas son las... Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, buenos días. Ahora sí, vamos a dar inicio con lo que son las clases virtuales. Nuevamente, no recalcarles mis saludos. Muy buenos días, jóvenes señoritas. Bienvenidos pues al Colegio SANE. Vamos a ir continuando realizando lo que es el área de matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a los polígonos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Ustedes están pues en el tercero de secundaria, ya estamos en la segunda semana de clases. Antes de dar inicio con la clase vamos a dar algunas indicaciones o algunas normas, ¿no? Virtuales, pues que uno debemos de tener en cuenta. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, como han estado quizás algunos, ¿no? Desde el inicio, ahí se visualizaba y se indicaba, pues, ¿no? Que se está grabando, ¿no? Incluso yo sé que algunos están observando, pues, y viendo, ¿no? En su pantalla que hay un icono que indica, pues, que se está grabando la clase. ¿Para qué se está grabando? Para que ustedes lo puedan visualizar, pues, no nuevamente la clase y también para que los compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. Segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues, tenemos que ir activando nuestro micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Si en caso tienen algún inconveniente con su micrófono, lo pueden ir escribiendo, ¿no? A través del chat. Y aparte también quizás para poder mantener de manera ordenada, ¿no? Hay un icono en la parte inferior de su pantalla donde está pues para poder levantar la manito. Entonces uno levantamos la manito y ya pues iba indicándonos, ¿no? Quién va a ir participando primero, segundo, porque en la plataforma eso es lo que va mencionando. No es lo que vamos a ir teniendo en cuenta. En este caso, la última recomendación, ¿no? También finalmente es tener que ir anotando, ¿no? Sobre el tema que vamos a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Polígonos. ¿A qué se refiere polígonos? Quizás, ¿no? Alguno de ustedes tiene alguna idea, podrían ir indicando a qué se refiere polígonos. Veo que van levantando la manito, me van indicando, ¿no? Van participando. Le escucho, ¿no? El que se va levantando la manito, Albert Fermín. Quisiera participar.
Buenos días, Miss. Un polígono es Buenos una días. forma geométrica utilizada en varias ecuaciones y planteamientos que nos aplicamos. Muy bien, gracias. Gracias, Albert. ¿Alguien más? Si le escucho, el que va levantando la manito. Miss, buenos días. Buenos días. Son figuras geométricas planas compuestas por secuencias finitas de segmentos rectos. Ya, muy bien. ¿Alguna otra participación? Parece que no ninguna. Vamos a ir continuando, ¿no? Indicando, pues, a qué se refieren los polígonos. Así como iban indicando sus compañeros, en este caso, pues, van a estar, ¿no? O sea, son segmentos que van a estar continuados consecutivamente, ¿no? Y acá pues hay que tener en cuenta, ¿no? Que es una figura geométrica, que más plana, que va a estar compuesta por una secuencia finita, ¿no? De segmentos rectos consecutivos que van a encerrar una región en el plano. Y estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersecan se llaman vértices. Y el polígono es el caso bidimensional del politopo. También es importante saber los elementos que van a estar considerándose, ¿no? En los polígonos. ¿Cuáles son esos elementos? Cada uno de ellos vamos a ir mostrándoles, ¿no? A qué se indican. A ver, un momentito. Ahí los elementos, ¿no? Del polígono, del cual, en primer lugar, ¿a qué se refiere? Pues vértice, ¿no? Los vértices son todos aquellos que se encuentran, ¿no? De ese polígono que estamos observando en cada esquina, ¿no? De ahí tenemos, con una de esas esquinas se llaman, pues, vértice, ¿no? Tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D, ¿no? En lo que es la E y F. Acá, por ejemplo, simplemente se va mencionando A, B y así sucesivamente. Pues, ¿qué letras van a continuar? La C, la D, la E y así al final, que es la F. Eso es lo que se refiere a estos 3 puntos suspensivos. En los lados, ¿qué lados tenemos? Tenemos el lado AB. ¿Quién más? El lado BC. También vamos a tener el lado CD, el lado DE, el lado EF y el lado AF. Y a esos, tanto vértices y los lados, estamos encontrando que son 6. ¿No? Tenemos 6 vértices y también 6 lados. Diagonales. ¿Qué son los diagonales? En los diagonales van a partir de un punto, en este caso del vértice, van a ir a otro vértice, pero que no esté, en este caso hay que tener en cuenta que no esté pues a su lado, para lo cual, ¿no? Tienen que ir mencionando, ¿no? Acá en el gráfico donde nosotros tenemos, simplemente se va observando que es el diagonal BE. ¿Quién más? Lo que es el diagonal AD. Pero en ese diagonal nosotros todavía podemos ir mencionando más diagonales. Ya se va a ir teniendo todavía más diagonales. Ya se tiene todavía. ¿Y cuáles van a ser? No olvidarnos de mencionar de cada vértice van a salir, en este caso, 3 diagonales. ¿Y cuáles van a ser? Por ejemplo, voy a partir del vértice B, ¿no? Va a salir otro diagonal, voy a ir de manera, ¿no? Hasta el vértice F. ¿Quién más? Del vértice B hasta el vértice D.
Entonces, nosotros vamos a encontrar lo que es, ¿no? 3 diagonales, de B a D, de B a E y de B a F. Y así, cada vértice van a salir 3 diagonales. Si ustedes, mira, observamos, de este vértice D, están saliendo una, ya tengo 2 diagonales, ¿no? Yo les dije que debe de salir 3. Entonces, lo único que nos faltaría quizás es unir de la letra D hasta la letra F, ¿no? Y así. Pero, ¿qué pasaría si en nosotros, en nuestro polígono, no fuera, ¿no? Que tenga 6 lados, ¿no? Quizás que fuera un polígono que tenga 20 lados o quizás 15 lados. Pues nosotros no vamos a estar ahí indicando sus diagonales. Hasta incluso quizás nos podemos equivocar, ¿no? No vamos a saber si realmente van a salir una cierta cantidad, ¿no? Al momento de ir graficando, ¿no? Esos diagonales. Entonces, para ello se va a aprender una fórmula establecida que nosotros ya únicamente nos va a servir para poder, ¿no? Encontrar cuántos diagonales uno se va teniendo. Continuamos. Lo que es el diagonal media. Tengo lo que es el diagonal media, MN. ¿Qué quiere decir el diagonal media? El diagonal media que indica que uno de los lados, ¿no? En este caso estamos observando el lado AB, va a haber un punto medio, que en este caso es la letra M, ¿no? Se va a dividir, ¿no? En 2 lados iguales y va a aparecer pues una diagonal media que va a ser M, ¿no? Igual modo, también otro tenemos, que es de ahí, otro punto medio, ¿no? Que va a ser N, y juntado ellos dos en realidad va a formar ahí recién nuestro diagonal media. Se va a aparecer en cada uno de esos lados uno de los puntos, ¿no? El punto M y el punto N. Juntando ellos dos vamos a encontrar lo que es el diagonal media. Los ángulos internos. En los ángulos internos son todos aquellos pues, que se encuentran dentro, ¿no? De ese polígono, del cual nosotros acá estamos observando pues lo que es el ángulo interno, que es alfa. ¿Qué más tenemos? El ángulo beta. Acá seguimos viendo y observando, tenemos el ángulo teta, el ángulo gamma, el ángulo omega y lo que es el ángulo pi. Pero no olvidarnos que acá estos 3 puntos suspensivos, pues está mencionándonos que en ese orden nosotros vamos a ir llegando, ¿no? Y si bien hemos ido viendo, ¿no? También encontramos 6 ángulos internos, entonces del cual ustedes, tanto vértices, tanto lados y los ángulos internos, vamos a encontrar, o sea, en realidad son 6. Y si yo tengo 6 lados, entonces voy a tener 6 vértices y también 6 ángulos internos. Aparte de ello también vamos a ir encontrando 6 ángulos externos. ¿Y cuáles son? Pues no nos va mencionando ahí. Tenemos el ángulo externo que es A, la letra B, la letra C, ¿no? Lo que es la D, la E y la F. Ahí están todos los elementos del polígono que ustedes tienen, ¿no? Que ir aprendiendo de esa forma. Estamos viendo recién la parte teórica. Clasificación de polígonos. De acuerdo a su región. Tenemos lo que es el polígono convexo. ¿A qué llamamos polígono convexo? Que todos, ¿no? Sus ángulos internos, por eso nos dice que sus ángulos internos miden menores que 180 grados. O sea, de acuerdo, cualquier polígono nos puede ir mostrando. En este caso, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 lados, ¿no? Hay que ir acostumbrándonos, quizás, ¿no? Ir contando cuántos lados va teniendo ese polígono.
Aparte de ello, ¿no? Como estamos viendo lo que es el polígono convexo, nos está diciendo que todos sus ángulos internos miden pues menores que 180 grados. Y cuando nosotros tenemos, ¿no?, un ángulo que mida 180 grados, va a formar la mitad de una circunferencia. Eso de ahí, ¿no? También tienen que recordar que esto pues mide 180 grados. Entonces, nosotros, mira, comparamos o vamos graficando, ese ángulo pues no está midiendo, no es la mitad de una circunferencia. Para que sea la mitad de una circunferencia, debió haber quizás sido de esta forma todavía. Ahí recién, mira, ahí cuando yo lo junto todo ello, ahí recién está formando, pues, ¿no?, la mitad de una semicircunferencia. Pero estamos observando cómo es menor y está cumpliendo. Y cada uno de esos ángulos internos son menores que 180 grados. Aparte también tenemos lo que es el polígono no convexo. Es cuando uno, ¿no?, un ángulo o puede ser más ángulos internos miden más que 180 grados. Y en ese ejemplo que se va mostrando, hay uno, ¿no?, que está midiendo, no hay un ángulo nada más, bien claro nos dice, puede haber uno o puede ser más, pero en este caso de la figura tenemos uno solo. ¿Y cuál es que mide mayor que 180 grados? Es esta de acá. Porque si yo, mira, yo lo pongo una línea recta, mira, ¿qué sucede? Ve, esta partecita nada más va a medir 180 grados. Pero ¿qué sigo observando? Tengo todavía esta parte, ¿no?, la parte inferiores. Entonces todo, si yo lo junto, pues ya va a tener que ser pues mayor que 180 grados. Por eso les indicaba que hay un solo ángulo que mide más que 180 grados. Ahí está, de acuerdo a su región. Seguimos. De acuerdo a su número de lados. Cuando nos menciona de acuerdo al número de lados, ¿no?, no necesariamente a nosotros nos va a ir mencionando, ¿no? El polígono tiene 5 lados, quizás el polígono tiene 10 lados, o quizás el polígono tiene 12 lados. Nos van a ir mencionando, ¿no?, que es un triángulo, que es un cuadrilátero, quizás pentágono. Entonces, si todo esto nos van mencionando cualquiera de ellos, nosotros cada uno de ellos dependiendo, por ejemplo, si nos dijera un hectágono, entonces nosotros tenemos que decir pues que tiene 7 lados. ¿Para qué vamos a ir aprendiendo? Es que en las fórmulas va a aparecer la letra N. Y la letra N se refiere a la cantidad de lados que se va teniendo ese polígono. No es por gusto, ¿no?, que vamos a aprender, pues en la parte teórica, todo lo que nos menciona. Todo lo que nos indican nosotros tenemos que ir utilizándolo. Entonces, por ello, vamos a ir mencionando, ¿no?, cada uno de ellos. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados. Un cuadrilátero, 4 lados. Un pentágono, 5 lados. Un hexágono, 6 lados. Un heptágono tiene 7 lados. Un octógono, 8 lados. Un nonágono, 9 lados. Decágono, 10 lados. Endecágono, 11 lados. Dodecágono, 12 lados. Pentadecágono, 15 lados. Y cosígono tiene 20 lados, ¿no? Entonces, ahí de acuerdo a lo que nos mencionan, vamos a ir indicando el valor de la letra N. Por eso esto de acá tienen que aprender ustedes. Seguimos con la clasificación 3, de acuerdo a sus lados y ángulos. La letra P se refiere a polígono. El polígono, o sea, equilátero. Cuando ustedes, ¿no?, quizás en matemática tienen que saber, equipo se refiere igual. Látero se refiere a los lados, ¿no?, que tienen igual lados.
Y estamos observando acá en el gráfico que este polígono, ¿no? Cada uno de estos lados son iguales. ¿Y cómo lo saben ustedes, no? Si son iguales. Es que acá, cada uno de este lado, mira, si observan, tiene dos líneas. Y cada uno de estos lados está observando que tienen dos líneas. Entonces, quiere decir, suponiendo a ustedes les dijeran, ¿no? Que de acá, esto de acá nada más que les mencionen que vale 10, o sea, me refiero a esta de acá. Eso de ahí, si vale 10, esto también, esto de acá también va a valer 10. ¿Por qué? Es que cada uno de esos lados, cuando ustedes tengan así, puede ser dos líneas, no necesariamente dos líneas, puede haber así, en forma de punto, ¿no? Si van viendo así todo en forma de punto, esos puntitos van a ser iguales. Eso es lo que se va expresando. Entonces, cada uno de esos lados va a valer 10. ¿Para qué vamos a hacer eso? Quizás para querer saber, ¿no? De cuánto vale todo, ¿no? Quizás el perímetro, ¿no? El perímetro, pues, es sumar todos los lados de un polígono. El polígono equiángulo. X se refiere, pues, igual, ángulo se refiere a los ángulos. Quiere decir que el polígono tiene iguales ángulos. ¿Cómo lo sabemos, no? En el gráfico, mira, estamos observando que los ángulos internos son iguales. En este caso, pues, es el ángulo alfa. Acá me interesa ya si los lados, ¿no? Son diferentes. En este caso, cada uno de esos lados van a ser diferentes, ¿no? ¿Y cómo lo sé que son diferentes? Mira, acá de este lado tengo que es una línea, acá tengo 3 círculos juntos, acá hay 2 líneas, la forma de un serrucho, un punto, y acá, bueno, no hay nada. Por esa razón, son diferentes los lados. En el polígono regular. En el polígono regular quiere ya decirnos que en este caso va a estar conformado una circunferencia, ¿no? Y dentro de ello se está observando que hay un polígono. Y ese polígono puede tener quizás 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, ya depende. En este caso estamos observando que tiene 5 lados. Aparte de ello, tienen que saber ustedes, ¿no? Que la letra O se refiere pues al centro del polígono, la letra R es el circunradio, porque ya no se llama radio, ¿no? Yo sé que seguro ustedes han escuchado más el radio, ¿no? Porque de un punto medio, cuando jalan hacia los extremos, ¿no? Eso se llama radio, ¿no? Quizás lo han escuchado de esa forma, pero ya ¿por qué se menciona circunradio? Es que se encuentra dentro de una circunferencia y aparte de ello hay un polígono regular, por eso es circunradio, ¿no? Lo que es θ es el ángulo central, ¿no? ¿Y cómo se obtiene ese ángulo central? Vamos a decir que θ va a ser igual a ¿quién? A 360 grados dividido entre n. Y n se refiere pues al número de lados, ¿no? Si nosotros queremos saber cuánto vale este ángulo, lo único que vamos a hacer es, de este polígono, como tiene 5 lados, lo vamos reemplazando al valor de n, que sería, en este caso 5, ¿no? Que sería 360 dividido entre 5, y vamos a encontrar cuánto vale el valor de θ. Seguimos, ahora sí, con las aplicaciones o las fórmulas que ustedes tienen que conocer. Para todo polígono convexo de n lados, ¿no? Tenemos ahí uno que es la suma de ángulos internos, donde el SI es igual a ¿quién? A 180 grados multiplicado por n menos 2. Antes de que pase la otra fórmula. Acá, el valor de n, ¿no? Nos va a ustedes
les puede decir, ¿no?, que es un heptágono, quizás un pentágono, un nonágono. Entonces, de acuerdo a eso, van a ir reemplazando. Quizás que no ese polígono que tenga 3 lados, 5 lados, 10 lados. Entonces, de acuerdo a ese valor, lo reemplazan y van a encontrar pues lo que es el ángulo interno. Pero ¿qué pasaría ya si a ustedes les dan en forma de gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Cuando ya les dan el gráfico, ¿no?, y les mencione o les pregunte, ¿no?, calcular, ¿no?, la suma de los ángulos internos, ¿no? ¿Cuál es el valor? O quizás el valor de, en este caso sería del valor de una de las letras, pues en este caso quizás teta, o quizás el valor de X, o el valor de Y. ¿Qué van a hacer? Van a sumar cada uno de esos ángulos internos. Por eso, bien claro, acá dice, ve, suma de ángulos internos. O sea, todos esos ángulos internos lo van a sumar. ¿Qué van a hacer luego? Lo van a igualar a ¿quién? A 180 grados multiplicado por n menos 2. Para eso es lo que se va aplicando esta fórmula. Tenemos ahí el 2, ¿no? Nos dice ahora suma de ángulos externos. La fórmula es lo siguiente, que la suma de los ángulos externos es igual a ¿quién? A 360 grados. Tenemos 3 números de diagonales. Lo que les estaba hablando, ¿no? En este caso mencionándolo en los elementos, les dije que vamos a aprender una de las fórmulas, ¿no?, de cómo ir obteniendo la cantidad de diagonales. Entonces acá está. Nos dice que el número de diagonales es igual a ¿quién? A n por n menos 3 dividido entre 2. De esa forma es para poder ir obteniendo, ¿no?, la cantidad de diagonales. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes y señoritas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Si bien saben, estamos desarrollando lo que es la parte teórica recién. Continuamos todavía viendo más aplicaciones. Acá hay que tener en cuenta, ¿no?, lo siguiente. Que en cualquiera de los ejercicios, cuando ustedes les mencione, ¿no?, que el polígono es regular o quizás el polígono es equiángulo, van a utilizar estas siguientes fórmulas que vamos a ir viendo a continuación. O sea, un ángulo interno, ¿no?, para poder hallar el ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Otro, un ángulo externo, ese es igual a ¿cuánto? A 360 grados dividido entre n. Esa es la otra forma de poder ir obteniendo, ¿no? En este caso ya me refiero pues al ángulo externo. Hay que saber diferenciar, jóvenes y señoritas, ¿ya? Cuando les dice, vuelvo a repetir, cuando les mencionen, ¿no?, el polígono es regular o equiángulo, utilizamos estas dos fórmulas, tanto pues para hallar el ángulo interno y para hallar el ángulo externo. Ya depende en el ejercicio, quizás les pueda pedir hallar los dos ángulos o también puede ser uno de ellos, ¿no? Pero si les menciona simplemente no hallar la suma de los ángulos internos o externos, utilizamos estas dos fórmulas. Y lo que es el número de diagonales. Dicho eso, explicado, ¿no?, la parte teórica, vamos a realizar los ejercicios de aplicación y estar atentos en cada uno de los ejercicios, pero no necesariamente pues yo voy a ir desarrollándolos, ¿no? También con la ayuda de ustedes vamos a ir desarrollando, así es que para ello, estar atentos. Tenemos uno, nos dice, ¿no?, ¿cuánto suman los ángulos externos e internos en un icoságono? Veamos en la resolución. Acá, ¿no?, para poder empezar con la resolución, nosotros tenemos que saber, pues, ¿no? Por eso ahí donde el icoságono es un polígono que tiene, pues, 20 lados.
Quizás algunos dirán, pero ¿para qué vamos a estar mencionando, no? Que tiene tantos lados para poder indicar que el valor de n va a ser igual a 20 lados. Porque en la fórmula, ¿no? Lo que tenemos que es la suma de los ángulos externos, bueno, nos menciona que es igual a 360 grados. Y en la suma de los ángulos internos, ¿no? Esa suma de ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Y acá, mira, ya apareció la letra n. Y en la letra n nunca olvidarnos, pues, que acá ya hemos mencionado que vale 20. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a ir reemplazando. Entonces, reemplazamos el valor de n, que vale 20. Entonces, ponemos la suma del ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por 20 menos 2. Ya lo reemplacé. Ya todos tengo, ¿no? En valores. Lo único que ya me queda es continuar con el desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en primer lugar? Ahí nosotros observamos que hay una multiplicación y luego dentro de ese paréntesis hay una resta. ¿Cuál de ellos ¿no? Vamos a desarrollar en primer lugar? ¿Será la multiplicación o es lo que tenemos dentro de ese paréntesis? ¿Alguien me podría indicar? Primero lo que Veo. está dentro del paréntesis. ¿Ya? ¿Están de acuerdo los demás que me mencionan? Sí, me ponen ahí like. Lo que está dentro del paréntesis es lo primero que debe desarrollarse. Ya, muy bien. Está muy bien lo que acaban de mencionar. No olvidarnos, ¿no? Que en los procedimientos, porque la forma que siempre va a aparecer, ¿no? Quizás no en todas, pero en la gran mayoría, o sea, los pasos que debemos de seguir para la resolución de los ejercicios es, en primer lugar, desarrollar que tengan dentro de un paréntesis, quizás esté dentro de una llave, quizás dentro de un corchete. No interesa, ¿ya? No interesa si hay una suma, si hay una resta o quizás hay una multiplicación. Pero lo importante, primero se desarrolla lo que está dentro del paréntesis. Si no hay paréntesis, ¿no? Pasamos en el siguiente paso. En el siguiente paso, lo que se desarrolla es quizás la potenciación, quizás si hay una raíz cuadrada. Y si no hay potenciación, no hay raíz cuadrada, pasamos al siguiente paso, ¿no? No necesariamente en los ejercicios va a aparecer todos los procedimientos. Algunos nomás también puede aparecer. Y en el siguiente paso, lo que se desarrolla es lo que es la multiplicación y la división. Al final todavía se desarrolla lo que es la suma y la resta. Esos son las principales operaciones matemáticas que debemos de tener en cuenta. Muy bien lo que han mencionado, ¿no? Por eso acá, mira, estamos observando que dentro del paréntesis está la operación de la resta. Pero yo les he mencionado, ¿no? Sí, de manera general, en el cuarto paso está la suma y la resta. Pero yo les dije, no interesa si dentro del paréntesis pues no tenemos lo que está la suma o la resta o la multiplicación. Eso es lo primero que se desarrolla, pues, ¿no? Lo que está dentro del paréntesis. Está muy bien. Entonces, vamos a hacer esa diferencia que sería 20 menos 2, que sale 18, donde lo que es la suma de ángulos internos es igual a 180 grados multiplicado por 18. ¿Y cuánto es 180 grados multiplicado por 18? Veo que levantan, a ver, me van mencionando. 3.240. 3.240, Miss. 3.240. Muy bien. ¿Están de Profesora, acuerdo los demás? 3.240. Muy bien. Ajá, 3.240, pero no se olvide
como acá aparece grados, acá también está grados, entonces al final tiene que estar en grados, ¿no? Entonces, la suma de los ángulos internos es igual a 3240. Pero el desarrollo no va a quedar ahí. ¿Por qué? Es que a nosotros nos piden cuánto suman los ángulos externos e internos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que sumar el ángulo interno. Diré, en primer lugar está externo e interno. Y no importa el orden, ¿no? Pero lo importante es que sumemos ambos ángulos, tanto externo e interno. Entonces, vamos a sumar, ¿no? Lo que es la suma de los ángulos externos más la suma del ángulo interno. Externo vale 360 grados. Interno, que acabamos de encontrar, que es 3240. ¿Cuánto sale esa suma, no? De 360 más 3240. 3600, mis. 3600, bien. mis. Muy bien. Vamos a ir indicando, ¿no? Que sale 3600 grados. Y eso sería la respuesta, ¿no? De la solución del ejercicio 1. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo en orden, mis. Muy bien. Ninguna, mis. Vamos continuando. Pasamos a otro ejercicio. 2. Hallar la medida del ángulo interior del polígono regular mostrado. Ahí tenemos el polígono regular mostrado. Y yo en lo que eran las aplicaciones incluso iba recalcando, ¿no? ¿Qué les recalcaba? En las figuras o en el ejemplo, el ejercicio les va a decir que es un polígono regular. Les mencioné, ¿no? Y les dije, pues ahí van a tener que utilizar la fórmula de lo que es los ángulos externos o ángulo interno. En este caso, como nos está pidiendo del ángulo interno, esa fórmula tenemos que ir utilizándola. ¿Se acuerda? ¿Cuál era la fórmula? En primer lugar, como el polígono mostrado no es un pentágono, entonces vamos a decir que n es igual a 5. En palabras, pues ese pentágono tiene 5 lados y ese es el valor de n. ¿Cuál será la fórmula del ángulo interior? ¿Se acuerdan cuál era la fórmula? Ya, la fórmula es lo siguiente. El ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Entonces, lo único que nos queda, que este valor de n vamos a reemplazar, ¿no? Donde encontremos en esa fórmula n, vamos a poner número 5. Y se va observando a continuación que tenemos ahí que i es igual a 180 grados multiplicado por 5 menos 2 dividido entre 5. ¿Cuánto va a salir ahí el resultado? ¿Cuánto sale, jóvenes y señoritas? En primer lugar, hacemos la diferencia. Supongo que la respuesta que acaba de escribir, ¿no? Número 3, se refiere a lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Eso es lo que vamos a realizar. Pues tendríamos el ángulo interno es igual a 180 grados multiplicado por 3 dividido entre 5. Ya de acá ustedes pueden desarrollar
En este caso, la multiplicación de 180 grados multiplicado por 3 dividido entre 5. O si no, también pueden sacar su mitad. ¿Mitad de quién? De 180 grados y su mitad de 5. Ya depende, ¿no? De cómo lo realicen. Veo que levanta ahí la manito. ¿Podría mencionar? Miss, el resultado es de 180. Todo ya el desarrollo se refiere. Sí, Miss, porque 180 grados multiplicado entre 3 da 900. Dividido entre 5 da 180. Ya, 180 me menciona. ¿Qué dicen los demás? Sí, Miss, sale 180. Bueno, Miss, a mí me sale 108. Ya, por ahí me dicen 108. Ya, voy a ir escribiendo a un costado los resultados que me van mencionando. Por ahí me dijeron que era 180. Ya no olvidarnos que está en grados. Y el otro, 108. 180, profe. 108, Miss. Sigo escuchando esas dos respuestas. Acá nomás voy a comprobar. Ya tenemos 180. Ya voy a hacer por dos formas. Ya vean ustedes, ¿no? ¿Cuál de los métodos lo aplican en realidad? ¿No? Voy a hacer la otra forma de la multiplicación con una X. Tres por 0, acá sale 0. 3 por 8, 24, pongo 4, llevo 2. 3 por 1, 3, más 2, 540. ¿Qué me falta? Dividir entre 5. Entonces acá nomás dividimos 540 dividido entre 5. Tengo acá 1, 1 por 5, acá sería 5. 5 menos 5, 0. Baja el número 4. El 4 es menor que 5. Yo no puedo dividir. ¿Qué debo de hacer? Agregarle un 0. Si le agrego un 0, va a bajar el 0. O sea, puede estar 0 o 1, ¿no? En este caso, como es 0, baja el 0. Y 8 por 5 es 40. Y 40 menos 40 sale 0. ¿Cuánto estamos obteniendo? 108. O sea, la respuesta correcta en realidad es 108. ¿Ya? Es 108. Esa es por la primera forma. Por la otra forma que pueden hacer es lo siguiente, ¿no? Eso es lo que yo más quizás acostumbro en realizar. O sea, me refiero a la simplificación, ¿no? Que tanto en el numerador y denominador tenemos que dividir por un mismo número. El 180 yo lo divido entre 5, ¿no? Acá nomás. Dividido entre 5. El 1 no puedo, sería 18, ¿no? Que en este caso sería 3 por 5, 15. Y 18 menos 15, 3. Baja el 0. 30 entre 5 sí se puede, que sería, en este caso sale 6. 6 por 5 es 30. Y 30 menos 30, esto es 0. Tengo 36. ¿Ya? Acá me está saliendo 36. ¿Con quién voy a dividir? Con este 5. Pues 5 entre 5, acá sale 1. Entonces, nosotros tendríamos de esta forma nada más. 36, ¿no? Por 3. Y entre 1 sigue siendo 36 por 3. Entonces yo multiplico 3 por 6, 18. Llevo 1. 3 por 3, 9. Más 1, 10. Y que también sale 108.
Por eso les decía, cualquiera ya de ellos lo pueden hacer, ustedes, pero yo lo realizo con esa simplificación, porque si hubiera estado quizás no un mayor elevado número, hay que ir dividiéndolo. Entonces, nosotros, ¿no? Tenemos que ir acostumbrándonos a realizar la simplificación. ¿Alguna duda que puedan tener, ¿no? con el desarrollo que se está realizando, jóvenes y señoritas? Ninguna, Miss. Ya, muy bien. Miss, buenos días. Disculpe, estoy hace media hora que me he conectado, casi no le he comprendido mucho, pero discúlpeme. Ya le escucho, no sé qué. ¿Sigue teniendo dudas? ¿Podría mencionar? Ajá, sí, Miss, lo que pasa es que no le he logrado entender bien porque me he conectado hace media hora recién, Miss. ¿Me podría explicar un ejercicio para entenderle, por favor? Ya. Bueno, con este ejercicio, en este tema que se realiza es utilizar, ¿no? las fórmulas que había mencionado, se ha referido a las aplicaciones. Y es lo único que estoy haciendo, ¿no? Utilizando, ¿no? las fórmulas, que en este caso, pues, lo que es el ángulo interior, pero teniendo en cuenta que es un polígono regular. ¿No? Entonces ahí tenemos que el ángulo interno es igual a 180 grados, ¿no? Multiplicado, como n vale 5, ¿no? Estoy poniendo, ¿por qué lo pongo 5? Por eso hay que contar. Acá tiene 1, ¿no? Tiene 2, 3, 4, 5 lados. Esos elementos también de un polígono es saber, ¿no? Y esos lados, pues ahí está, lo he ido contando que son 5. Eso es lo que se va a realizar, jóvenes y señoritas. Entonces, lo único que he hecho es reemplazar, ¿no? Ha ido reemplazando. Ya los demás procedimientos, debemos de saber cómo se desarrolla. Por eso ahí les mencioné que en el siguiente paso podemos multiplicar y luego dividir, o también podemos ir dividiendo tanto en el numerador y denominador. Es lo que realiza en este segundo ejercicio. En el primer ejercicio, un momento, voy a visualizar. En el primer ejercicio, lo que hemos estado haciendo es utilizar, ¿no? ya la suma de los ángulos internos y lo que es la suma de los ángulos externos. De igual modo, ahí hemos tenido que reemplazar de cuánto vale n. En ese caso nos puede decir que es un hexágono, quizás es un cuadrilátero, un nonágono. ¿Por qué menciono eso? Es que ahí tienen que saber ustedes y recordarse, ¿no? que esos polígonos, ¿cuántos lados tiene? ¿Para qué les digo cuántos lados tiene? Tienen que saber. Es que eso van a tener que utilizar para el valor de n. Ya en cualquiera de las fórmulas, ese valor de n ustedes van a ir reemplazando. Es lo único que se va a realizar. Pero hay que estar atentos, ¿no? con los siguientes ejercicios que se va a tener que desarrollar, porque cada ejercicio van variando, ¿no? Y estoy tratando de utilizar, ¿no? las fórmulas que hemos mencionado en la parte teórica. Tanto el primer ejercicio como este segundo ejercicio son muy diferentes las fórmulas que estamos utilizando. No sé si logré solventarle, ¿no? Pero igual hay que estar atentos con este tercer ejercicio, que quizás ya un poquito va variando, ¿no? Y tenemos, ¿no? El ejercicio 3 nos dice calcular x en ese polígono. Entonces acá también ustedes, en primer lugar, tienen que mencionar, ¿no? cuántos lados tiene ese polígono.
¿Por qué? Porque vamos a tener que utilizar la fórmula de la suma de los ángulos internos. ¿Por qué vamos a utilizar la suma de los ángulos internos? Es que nosotros estamos observando en el gráfico que hay ángulos internos y no es uno solo, ¿no? Tenemos 5 ángulos internos. Ahí están esos 5 ángulos internos. O sea, cada uno de ellos vamos a sumarles, no todos los vamos a sumar y lo vamos a igualar a quién, pues a 180 grados multiplicado por n menos 2. Esa es la fórmula que se va a tener que utilizar para el desarrollo. O sea, de la figura que tenemos que n es igual a 5, ¿no? Y vamos a hallar la suma de los ángulos internos o interiores. Y la fórmula es la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Y mira, acá apareció la letra n. ¿Y cómo he ido obteniendo? He contado en primer lugar ese polígono. Ahí van 2 lados, 3 lados, 4 lados, tiene 5 lados. Por eso acá he puesto el n que vale 5. Entonces ya tenemos para poder reemplazar en la fórmula el valor de n. Pero a nosotros, y mira, si nosotros lo reemplazamos, acá nos va a quedar número y no aparece esa variable. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener que sumar cada uno de estos ángulos internos e igualar a 180 grados multiplicado por n menos 2. O sea, del gráfico es lo que se realiza, ¿no? A continuación. Y he empezado a sumar en primer lugar, ¿no? De cualquiera, no necesariamente como el orden que yo he realizado. Hasta incluso pueden haber empezado por este de acá. Entonces, si empiezan acá, si van a ir quizás a su lado derecho o bien a su lado izquierdo, igual lo van sumando, ¿no? Yo empecé por esto de acá, y ahí yo si quiero sumar, lo puedo sumar el de acá. Entonces, pero en ese orden vamos sumando. Lo importante es que sumen todos esos 5 ángulos internos. Pero yo he empezado, ¿no? Por acá, por el x más 20. He seguido sumando ¿con quién? Con el x más 10. He sumado con el x. De ahí he seguido sumando con x más 40 y finalmente x más 30. ¿Y dónde está escrito? Todo está escrito acá. Esa suma. Por eso bien claro, el S sub i se refiere a suma, ¿ya? El S sub i se refiere a la suma. Igualamos, ¿a cuánto dice? A 180 grados multiplicado por n, acá lo tenemos, n ¿cuánto vale? 5, y por eso se ha reemplazado ahí 5, menos 2. Acá observamos, bueno, todos, como es número, podemos ir reduciendo. ¿Qué van a hacer luego ustedes? Antes del igual, tenemos que ir sumando. Los que tienen variables, esas variables sumamos. Los que tienen grados, lo que vamos a ir sumando del mismo modo. Entonces, sumamos este x, ¿no? Con esta x ya tengo 2x. Con el que sigue, 3x. Con el que sigue, 4x. Con el que sigue, 5x. Entonces tengo x, ¿no? Más x. De acá estamos teniendo 5x. Y los he encerrado y están los 5x. Entonces ustedes van a poner así, pues 5x. Luego, ¿qué hacen? Sumamos. ¿Quién es? 20 más 10. ¿Cuánto es 20 más 10? 30. 30.000. 30. Más 40. 70. 70. Más 10, 30. 70, Más 30. 60. 100. Más 30, 100. Ya, muy bien. Es 100. ¿Ya? 100. Y luego lo van a igualar a quién? Pues a 180 grados. Y realizamos la diferencia de 5 menos 2 es 3. Así van a ir continuando, ¿no?
Pero voy a hacerlo de manera ordenada, ¿ya? Acá lo voy a ir sumando. Entonces ponemos así. 5x más 100, ¿no? Igual a cuánto me ha salido, 180 por 3. Lo voy a borrar de color rojo escrito. Ahora vamos a ir continuando, ¿no? Lo único que nos queda es continuar con el desarrollo. El 5x más 100 no hago nada todavía, porque no los puedo sumar porque uno tiene variable y el otro está en grados, ¿no? Entonces yo no puedo sumar. ¿Y ese es igual a cuánto? A 180, ¿no? Por 3. ¿Cuánto es 180 por 3? ¿Cuánto es? 60, profesora. 180, 60.000. 180 grados por 3 es 60. 540, profe. 540. 140, profe. 540. 40, profe. 540. ¿Qué hacen luego? 5x, ¿no? El 100 que acá está sumando lo voy a llevar al otro lado. 540 menos 100. ¿Cuánto será 540 menos 100? 440. 440, Miss. 140, profe. 440. Ujú. ¿Qué hacen luego? $5x va a ser igual a 440, ¿no? Ahora, ese 5 que está multiplicando va a ir al otro lado a dividir. Sería 440 entre 5. ¿Cuánto es 440 entre 5? 88. ¿Están seguros los demás? 88. Ujú. X es igual a 88 grados. Y eso sería la respuesta, ¿no? De la solución. Así, jóvenes y señoritas, ustedes, ¿no? Van a ir utilizándolo para que puedan encontrar la respuesta de acuerdo a que les pida calcular, ¿no? Y ahí está la variable que nos han pedido calcular y hemos encontrado. Bueno, jóvenes y señoritas, eso sería todo con respecto, ¿no? A la clase del día de hoy. Si en caso van teniendo, ¿no? Alguna duda, ya me pueden ir escribiendo a mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego con todos. Hasta luego, profesora. Chao, Hasta Miss, luego. cuídate. Chao, gracias.